Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hoy vamos a tratar un tema en el canal un poquito espinoso, porque hablar de robos de coches siempre tiene la cara B de que tanto cuentas, tanto puede ser utilizado para dar ideas, ¿no? Pero hay ciertas cosas que son de dominio público, que están establecidas y de las que podemos hablar perfectamente para entender un poco mejor la casuística sobre cómo se roban los coches hoy en día, qué clase de medidas son las más efectivas si es que realmente te preocupa el asunto de los robos, una lacra o un problema que es bastante más grave de lo que normalmente conocemos por la opinión pública. No se habla mucho del tema, pero ¿quién no ha sufrido el robo de un vehículo, ya sea el robo del coche o entrar dentro del vehículo para robarle algo en sus propias carnes o en su entorno personal? Yo mismo tuve también ocasión de padecer un robo hace unos años, del que os voy a hablar porque tiene alguna curiosidad en esta entrada. Así que vamos a ponernos manos a la obra porque os voy a explicar exactamente cómo lo hacen los ladrones hoy en día y exactamente qué cosas podemos hacer para evitarlo. Venga, vamos allá. Bueno, aquellos tiempos que hemos visto tanto en las películas, tanto extranjeras como españolas, los tiempos del torete, se han acabado ya estos tiempos, ¿no? Eso de forzar el coche con un destornillador y abrirlo y hacerle un puente con dos cables, bueno, pues es la operativa clásica que se ha hecho toda la vida, ¿no? Para arrancar un coche y salir tirando sin necesidad de tener las llaves. Bueno, esto cada vez es menos habitual, aunque sí que es cierto que hay vehículos, sobre todo de principio de siglo y un poco antes, especialmente del grupo Volkswagen, en los que, bueno, pues hay casi tutoriales en internet de cómo abrirlos, ¿no? Con un destornillador o forzando el bombín. En muchos casos hay coches, ha habido modelos que es muy fácil entrar y abrirlos, como era el caso, por ejemplo, de mi Audi A3 del año 98. Un Audi A3, por cierto, que dejé aparcado un día, que iba a estar un largo tiempo parado, cerca de un ministerio, cerca de la M30, de un edificio oficial, porque sabía que en ese sitio había inhibidores de frecuencia. Y bueno, pues es un sitio, digamos, en el que yo jamás pensé, habiendo cámaras, que los ladrones actuarían. Bueno, pues sí que actuaron, no se llevaron el coche, pero mi Audi A3, por ejemplo, era un automóvil, al igual que le pasa a los Seat Leones, que es muy fácil de abrir para robar lo que había dentro. En mi caso, yo tenía una colección de CDs, casi 100 CDs, que le tenía un cariño tremendo, estaban dentro del coche, y desde luego el daño fue más sentimental, digamos, que material, pero que me robaran mi colección de CDs dentro del coche no me hizo ni puñetera gracia. Cometí uno de los grandes errores que no se deben de cometer para que no te roben el coche, que es dejarlo parado mucho tiempo en un único sitio, ¿no? Es un sitio en el que lo dejé pues un mes porque iba alternando, iba empalmando coches de prensa. Pero bueno, ¿hay un coche tipo, un coche robot que se roba más? Sí, sin duda alguna. Y en España además está muy identificado, ya no solo el coche, sino también el lugar donde lo roban. Básicamente los coches que más se roban, con mucha diferencia, son los coches del grupo Volkswagen. Y especialmente los coches, digamos, con ciertos niveles de potencia, los más deportivos serían el sumum, ¿no? Y especialmente si vamos cerrando cada vez en lo más alto de la pirámide, los Seat León sería seguramente el coche más robado en España, con mucha diferencia. Igualmente los vehículos de la marca BMW son muy robados, y luego hay ciertos vehículos específicos, ya hablamos de coches de lujo, coches de mucho nivel, digamos, que se roban sobre todo por encargo para llevarlos a otros países, y también se roban para quitarles ciertas piezas, despiezarlos en cierta medida. Yo conozco el caso de una persona cercana a mí a la que un BMW X6 M de la serie M apareció pues sin las llantas, porque cada rueda vale un dineral, ¿no? Hay vehículos que se roban por encargo porque saben que tienen ya un comprador en otro país, normalmente Europa del Este o Norte de África, o porque pues, sus piezas son muy valiosas y se venden en el mercado de segunda mano. Esa idea, como digo, ese mito de que los coches se roban para llevártelos a África o llevártelos a la Europa del Este, es cierto, pero hasta cierto punto. No es el principal motivo de los robos. Los principales motivos de los robos de los coches son, primero de todo, darse una vuelta y hacer la gracieta, robar el coche con alguna finalidad delictiva, alunizajes, pero sobre todo y por encima de todo se roban para despiezarlos y venderlos por piezas. La mayoría de los coches que se roban no salen de España, no salen siquiera de la ciudad donde se han comprado, aunque a veces sí. Se van a una nave donde se despiezan y se venden por piezas, ya sea por encargo o porque se sabe que ese vehículo va a tener un buen mercado en el mercado de segunda mano de piezas, ¿no? Y ahora con internet pues es mucho más fácil colocar piezas desmontadas de un vehículo. Así que la finalidad principal para robar un coche, como digo, los coches del grupo Volkswagen, los coches de BMW son con diferencia los más robados. Si tienes un coche de esa marca y además es deportivo, mucho ojo, especialmente además aquí hay un balance entre el interés de los ladrones y la facilidad para robarlos. ¿Dónde se da ese balance con mayor medida? Pues en los coches del grupo Volkswagen y en los BMWs, ni más ni menos. Pero eso no quita, por ejemplo, que haya vehículos que son absolutamente, digamos, un caramelito para los ladrones, porque saben que lo van a colocar, ya sea por piezas o el coche entero, en otros mercados menos, digamos, legalistas que el nuestro. Ese coche, por ejemplo, sería el
el Toyota Land Cruiser, ¿no? Si tienes un Toyota Land Cruiser, un Porsche Cayenne, un BMW X6M, ese tipo de vehículos, especialmente los Land Cruiser, si no lo estás securizando, desde luego te la estás jugando sí o sí. Está clarísimo que tienes una altísima probabilidad de que te intenten robar el coche, sea cual sea la generación de tu vehículo. Bueno, dicho eso, en España también tenemos una casuística muy curiosa, y es que en Madrid se roban 1/3 de los coches que se roban en todo el país. Es curioso que siendo Barcelona una ciudad actualmente con un grado de delincuencia mucho mayor que la de Madrid, sin embargo, en el asunto de la automoción, Madrid se lleva la palma con un casi 34% de todos los robos del país. Como digo, es 1/3. Y Barcelona está en aproximadamente un 15%, menos de la mitad. O sea que si tienes un coche del grupo Volkswagen, un coche caro, vives en Madrid y lo dejas en el centro, eres el retrato robot de posible víctima de un robo del coche. Esto puede ocurrir en cualquier sitio, lógicamente, puede ocurrir en cualquier parte, y desde luego, como digo, los tiempos del torete en los que se hacía un puente y se abría el coche con un destornillador o directamente se rompía una ventanilla se han acabado. Así que, ¿cómo nos roban los coches actualmente? Bueno, pues lo hacen de 3 maneras. A estas 3 maneras habría que añadir una cuarta, que es lógicamente que te roben las llaves, ¿no? Pero no es lo habitual. Está relacionado también, como tantas otras cosas hoy en día, con la guerra electrónica, ¿verdad? Hemos pasado esos tiempos pretéritos en los que todo era puramente mecánica, salvo en vehículos ya con ciertos años, y en los coches que tienen 15 años para acá, sobre todo se basa en electrónica. En primer lugar, una forma de robarnos el coche es barriendo la radiofrecuencia del mando a distancia. Esto ya es muy de pro, ¿no? Que nos estén siguiendo implica que están siguiendo al propietario del coche y estar cerca de él para ser capaces de captar la radiofrecuencia del mando a distancia. No es la práctica más habitual, pero es una manera posible de robarnos el coche. La segunda manera, digamos, más habitual y la que más cunde en los últimos tiempos cuando se roba un coche moderno y alguien va directamente a por ese coche, es sin duda a través de la toma de diagnóstico OBD. ¿Qué es eso del OBD? Bueno, pues el OBD es un protocolo de comunicación que es obligatorio y es estándar. Desde hace ya bastantes años, todos nuestros coches llevan una toma de conexión en el interior. Es una toma de conexión que supongo que algunos habréis visto, algunos no habréis oído nunca hablar de ello, pero todos o casi todos los coches actuales lo llevan. Y es que es obligatorio, porque además es necesario para poder entrar en comunicación con el vehículo. Es la manera que tienen los servicios técnicos, los mecánicos, de poderse comunicar con nuestro coche. El OBD es un protocolo de comunicación que a través de una interfaz nos permite, mediante una computadora o un ordenador, cualquier tipo de máquina que se entienda con esa interfaz, ser capaz de conectar con todas las centralitas que tiene nuestro coche, con todas las unidades de control electrónico. ¿Y para qué? Bueno, pues para poder diagnosticar, encontrar a dónde están las averías, pero no solamente encontrar dónde están las averías y recibir códigos de diagnóstico, también sirve para configurar estas centralitas electrónicas cuando es necesario e incluso reprogramarlas. Cuando se ha terminado de hacer una acción o se ha hecho cualquier tipo de actuación en el vehículo que requiere de una configuración del sistema. En las ITVs, desde hace un tiempo, ya también se utiliza para poder medir el funcionamiento de los sistemas del vehículo en lo que se refiere a sistemas de descontaminación, emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los ladrones, ¿cómo lo hacen? Pues entran en nuestro coche de la manera que sea, conectan a la toma de diagnóstico OBD y hacen creer al coche que estamos conectando la llave directamente o sacan la información para poder codificar una llave ahí manualmente y arrancar el vehículo. Así de fácil y así de sencillo. Y hay una tercera vía en la que los ladrones están actuando actualmente, que es directamente entrar dentro del coche y ya no ir a la toma OBD, sino ir a la centralita, abrirte el capó, sacar una de las centralitas que permite el arranque del coche y colocar una clonada pirateada que permite el arranque del vehículo sin tener la llave, porque nosotros ya tenemos una llave programada que se comunica con esa centralita. Así que estas son las 3 maneras más habituales, clonando la radiofrecuencia, clonando una centralita que implica sacarle una centralita al coche y colocarle una pirata con una llave que nosotros ya tenemos amaestrada que se comunica electrónicamente con esa centralita, y la tercera cuestión, la toma de diagnóstico OBD. Así que es sobre estas 3 cosas sobre las que va a haber que trabajar para securizar nuestros coches actualmente. Bien, pues si esto es así, el rastreo de la radiofrecuencia del mando a distancia puede ser una manera, digamos, de poder utilizar una llave para entrar en nuestro coche, pero la manera más importante para evitar que nos roben un coche es actuar mediante un cortador de corrientes, mediante un sistema oculto dentro del vehículo que hace que, sin que estemos nosotros presentes, ya sea de la manera que sea, nadie va a ser capaz de arrancar nuestro coche. Para eso tendrían que saber exactamente a dónde está este cortacorrientes, que normalmente está muy bien oculto en las soluciones que hay en el mercado, y nadie va a tener narices a arrancarlo. Y de esa manera ya pueden robarnos la llave si quieren, que sin un sistema accesorio a la llave no van a poder arrancar el coche. Imaginad que alguien incluso no solamente nos roba las llaves, sino que es capaz de captar la radiofrecuencia, que no es muy fácil, pero es posible. Hacen un clon de la llave, van a entrar en el vehículo, van a intentar arrancarlo. No va a ser posible. ¿Cómo vas a poder tú arrancar el coche? Bueno, pues básicamente hay 2 maneras de hacerlo. Igual que tú llevas un dispositivo en tu bolsillo que te permite poder entrar y salir del coche y arrancarlo sin tener que estar abriendo y utilizando el mando a distancia, pues vas a llevar un pequeño sistema, una pequeña tarjetita o un pequeño dispositivo que lo vas a llevar en el bolsillo
bolsillo de proximidad y tu coche solo va a arrancar si tu sistema de alarma detecta que llevas ese dispositivo en el bolsillo. Hay sistemas también que son cortadores de corriente inalámbricos, táctiles, en los que están escondidos dentro del salpicadero del coche, tú entras en el coche, pasas la mano por una parte del salpicadero oculta que solo tú conoces y tu coche va a volver a tener corriente. Bien, imagina por un momento que por el motivo que sea te dejas ese mando a distancia, digamos ese pequeño dispositivo para que reconoce tu sistema de cortacorrientes, tu alarma. Si el coche detecta un inhibidor de frecuencias, sea porque lo están utilizando los ladrones, sea porque en esa zona hay un sistema de inhibición de frecuencias, no va a querer arrancar, lo va a detectar y se va a negar a arrancar. Bueno, pues cuando tienes uno de estos sistemas instalado en tu coche, normalmente o te van a dar una tarjetita, con esa tarjetita la pasas por una zona cerca de donde está tu alarma y el coche va a arrancar, es una tarjeta personal e intransferible, o tienes también un código secreto, igualmente puede ocurrir que no lleves la tarjeta y con un código secreto, con una secuencia, vas a poder abrir el coche. ¿Qué es eso de una secuencia? Pues es una secuencia tocando ciertos botones del salpicadero, incluso los mandos de la elevaluna, te lo van a codificar, una secuencia que tú vas a memorizar y de esa manera nadie va a ser capaz de arrancar tu coche. ¿Por qué podrían utilizar los ladrones inhibidores de frecuencia? Bueno, pues básicamente por un tercer motivo, una tercera forma de securizar nuestro vehículo es justamente poniendo un localizador GPS dentro del coche o un localizador GSM. Bueno, pues los ladrones puede que lo utilicen para que tú no puedas ser capaz de rastrear el vehículo si te lo roban. Así que lo que hacen estos sistemas justamente es neutralizarlo y no permitir el arranque. La triple seguridad consta justamente de tener un cortador de corrientes, como os he explicado, en segundo lugar un sistema de rastreo GPS o GSM y en tercer punto, el tercer lugar, como os he estado hablando, la tercera forma de securizar tu coche sería con la toma OBD. Si estamos diciendo que los ladrones entran por ahí para robarnos el vehículo, pues una manera es hacérselo más difícil en la toma OBD. ¿Cómo se les hace más difícil? Pues básicamente hay dos, tres, hay muchas maneras. La manera, digamos, más pedestre, pero efectiva, es justamente hacer que la toma OBD esté sellada con un candado, con un cierre metálico para obligar a los ladrones a ponérselo difícil y que no sea nada fácil abrir ese candado metálico, ese cierre metálico. En definitiva, ponerle una llave a la toma OBD. Esta sería una primera medida física, mecánica. Hay otra medida que utiliza muchos sistemas avanzados de securización del coche, que es directamente quitar la toma OBD y poner otra cosa. Normalmente lo que se hace es poner una toma RS-232 o cualquier otro protocolo de conexión, de tal modo que cuando entra el ladrón va a conectarse al OBD y se encuentra una conexión que no tiene nada que ver, una conexión que tiene los pines torcidos o algo que le impide poderse conectar normalmente. ¿Qué es lo que hacen estas alarmas avanzadas? Básicamente lo que te dan es un cable personalizado para ti, un adaptador, que en un lado tiene una conexión para esta conexión nueva que te han puesto, como digo, a veces se pone una RS-232 o cualquier otro tipo de conexión, y al otro lado del cable tienes una toma OBD, tienes un adaptador en definitiva. Si alguien quiere entrar en tu coche, un mecánico o en una ITV, tú le das el adaptador, lo enchufan y ya directamente pueden utilizarlo. Este cable además está personalizado y solo puede funcionar con tu coche. Está diseñado de tal manera que los pines solo van a funcionar con tu vehículo y con ninguno más, y nadie se va a poder conectar a esa toma. Hay gente por ahí que habla incluso de meterle corriente a la toma para que se achicharre la máquina del ladrón, pero es más importante desde un punto de vista psicológico e interesante ponerle fácil al ladrón el acceso a la toma, pero al mismo tiempo que vea que es imposible o muy difícil acceder al coche. Al final, cualquier ladrón que quiera, por cabezonería, podría acabar entrando en el vehículo, pero va a tener que utilizar tanto tiempo que se trata de que desista, ¿no? Y no ponerle simplemente un cepo en el volante como hacíamos antiguamente, que es una cosa que cualquiera, incluido yo o un amigo mío, puede hacer con una ganzúa, con una llave, en menos de 30 segundos. Otra idea relacionada con eso también es poner la toma OBD en otro sitio, esconderla, pero lo único que vas a conseguir si haces eso es posiblemente que te destrocen el coche. Igual que si le metes un petardazo eléctrico al ladrón, lo más probable es que te lo destroce o incluso te lo queme, ¿no? No interesa. Lo que interesa es que todas las cosas estén en su sitio, pero que cuando lleguen se encuentren con una barrera muy importante que les haga desistir. Así que estas son las medidas básicas y por último, como digo, también la localización mediante GPS, una alarma que sea capaz además de detectar la elevación del coche, no solamente la entrada, apertura del vehículo, rotura de lunas, sino también la elevación, como tienen muchos coches de serie, pero hay alarmas mucho más avanzadas y hoy en día estas alarmas además suelen tener una app con la que podemos controlar qué es lo que ocurre dentro de nuestro coche, podríamos mirar si hay cámaras incluso, podemos detectar si alguien entra en el coche o intenta forzarlo, se enciende la alarma, nos va a saltar una alerta en el móvil e incluso nos van a llamar por teléfono, y no solo eso, en algunos casos incluso vamos a ser capaces de apagar el vehículo si es que alguien ha conseguido arrancarlo a través de la alarma, o al menos vamos a poder intentarlo a través de nuestra app en el móvil.
Como digo, la seguridad al 100% no la tenemos todos y ahora entramos en una nueva fase en lo que se refiere a seguridad en los coches. Bueno, esta guerra de picardía entre los ladrones y los propietarios de los coches y las marcas no se acaba aquí. Entramos en una nueva generación de vehículos, cada vez vienen más. Os pongo el ejemplo del nuevo Opel Corsa. Este coche, y más que van a venir, van a tener la posibilidad de tener la llave digital o electrónica. ¿Qué es esto? Bueno, pues que tú con la aplicación, como dueño del vehículo, eres el máster, eres capaz de darle la potestad hasta a 4 personas para que directamente con su teléfono móvil y la aplicación, con nuestro permiso, puedan abrir el coche, cerrarlo y también arrancarlo. O sea, estamos directamente desvinculando la propiedad del vehículo de la posesión de la llave. Esto es muy interesante y muy práctico en un entorno familiar en el que varias personas utilizan un coche, se lo quieres prestar a tu amigo, se baja la app, le das permiso y puede utilizarlo. ¿De qué manera van a intentar los hackers en el futuro utilizar estos sistemas para robarlos? Ya veremos qué ocurre. Pero entramos en una nueva guerra, que es la guerra de la conectividad, la guerra de las apps, en la que hay nuevas puertas de entrada a los vehículos y lógicamente las marcas se tienen que afanar, y lo están haciendo, y esforzarse mucho para que nadie sea capaz de entrar. Si lo consiguen o no, lo veremos en los próximos tiempos. Bien, y una última cuestión que os quería contar relacionada con esto es que hay trampas en las que directamente el ladrón y la víctima llegan a un acuerdo. Se trata de los coches zombies. Aquí ya no estamos hablando de que te roben los coches, sino darlo al mercado negro de una manera consciente. ¿Qué es esto de los coches zombies? Bueno, pues esto de los coches zombies es que hay cada vez más gente que está dando de baja su coche. Hay dos maneras de darlo de baja: o de baja definitivamente, con lo cual hay que descontaminar el coche y seguir una serie de procesos, entregarlo a un punto de reciclaje, etcétera, etcétera, una serie de procesos administrativos, y hay que pagar una cuota, y se puede dar una baja temporal, es decir, dar de baja un tiempo al coche, pero con la posibilidad de reactivar el alta de ese vehículo. Muchas personas actualmente, echa la ley, echa la trampa, están dando de baja temporalmente sus vehículos para venderlos en países del tercer mundo donde los papeles poco menos que no hacen falta, o para que otros puedan seguir utilizándolos virtualmente sin papeles. De esa manera te estás ahorrando pagar un montón de impuestos, o incluso utilizar el coche tú, dejas de pagar impuestos y sigues utilizando el coche, jugándotela, si lo utilizas en España, con el riesgo de que si te pillan, bueno, pues te va a caer una buena por estar utilizando un coche que ha sido dado de baja temporalmente. Esto, como digo, también puede servir para sacar el coche del país sin papeles y sin que nadie proteste ni lo vea. El coche está de baja indefinidamente y nadie va a preguntar por él, y el coche ya se va a otro lugar sin tener que hacer ningún tipo de trámite administrativo. Así que, en definitiva, como digo, la picaresca y la picardía siempre va a estar presente cada vez más, cada vez hay más mercados negros y sucios y feos por debajo. Es muy probable que si tienes un coche goloso alguien intente entrar en él e intente robar. Y si quieres saber más de este tema, porque no se puede contar todo, te ruego o te invito a que entres en mi lista de correo que voy a crear próximamente para que estés al corriente, absolutamente al corriente de todos estos temas que interesan a los conductores, a todas las personas que poseemos coches y los utilizamos. Nada más, mis queridos amigos, espero que esta entrada te haya parecido interesante y práctica, espero que te haya hecho pensar, y si necesitas saber más, ya sabes a dónde estamos. Un cordial saludo, no olvides por favor suscribirte, que vas a seguir recibiendo un montón de información práctica en el canal, y hasta otro próximo vídeo. Muchísimas gracias, hasta luego, adiós.